«1984» de George Orwell. Segunda parte. Capítulo 4. Winston contempló el cuartucho de la tienda del señor Charrington. Al lado de la ventana, la enorme cama estaba hecha, con unas mantas deshilachadas y una almohada sin funda. El anticuado reloj con la esfera de 12 horas seguía marcando su tic-tac en la repisa de la chimenea. En el rincón, sobre la mesa de alas abatibles, el pisapapeles de cristal que había comprado en su última visita brillaba tenuemente en la penumbra. En la rejilla de la chimenea había un infiernillo abollado, un cazo y 2 tazas, que les había proporcionado el señor Charrington. Winston encendió el infiernillo y puso agua a hervir. Había llevado un sobre lleno de café de la Victoria y unas tabletas de sacarina. Las manecillas del reloj marcaban las 7:20. En realidad eran las 19:20. Ella tenía que llegar a las 19:30. «Es una locura, le decía su corazón. Una locura consciente, suicida y gratuita. De todos los crímenes que podía cometer un miembro del partido, este era probablemente el más difícil de ocultar. En realidad, la idea se le había ocurrido como una visión del pisapapeles de cristal reflejado en la superficie de la mesa de alas abatibles. Como había previsto, el señor Charrington no había puesto ninguna pega para alquilarle la habitación. Era evidente que le alegraba ganar aquellos pocos $. Tampoco pareció escandalizarse ni ofenderse cuando quedó claro que Winston quería alquilar el cuarto para un asunto amoroso. En lugar de eso, se mantuvo a prudente distancia y habló de generalidades en un tono tan delicado que dio la impresión de haberse vuelto casi invisible. La intimidad, dijo, era algo muy valioso. A todo el mundo le gustaba tener un sitio donde estar a solas de vez en cuando. Y cuando alguien lo tenía, la más elemental cortesía obligaba a cualquiera que lo supiese a no contárselo a nadie. Incluso, añadió, mientras daba la sensación de desvanecerse, que había 2 entradas a la casa, una a través del patio trasero que daba a un callejón. Alguien estaba cantando al pie de la ventana. Winston se asomó, aprovechando la protección de los visillos. El sol de junio seguía alto en el cielo, y en el patio inundado de sol, una mujer monstruosa, robusta como una columna normanda, con antebrazos fornidos y rubicundos, y un delantal de tela del saco a la cintura, iba y venía de un barreño a la cuerda de tender la ropa, colgando una serie de paños blancos que Winston pensó que eran pañales. Cada vez que se quitaba las pinzas de la boca, cantaba con poderosa voz de contralto. Fue solo una ilusión sin esperanzas, que pasó como un día de abril. Pero una mirada, una palabra y los sueños que despertaron me han robado el corazón. La tonadilla llevaba oyéndose semanas por todo Londres. Era una de tantas canciones parecidas publicadas a beneficio de los proles por una subsección del Departamento de Música. Las letras de aquellas canciones se escribían sin la menor intervención humana, con un instrumento conocido como versificador.
pero la mujer cantaba tan melodiosamente que convertía aquellos ripios tan espantosos en un sonido casi agradable. Oía cantar a la mujer y el roce de sus espantosos en un sonido casi agradable. Oía cantar a la mujer y el roce de sus zapatos sobre las losas del patio, los gritos de los niños en la calle y el estruendo del tráfico a lo lejos, y no obstante la habitación parecía curiosamente silenciosa, gracias a la ausencia de telepantalla. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura!, pensó otra vez. Era inconcebible que pudieran frecuentar aquel lugar más de 2 semanas sin que lo descubriese. Pero la tentación de disponer de un escondrijo propio, bajo techo y relativamente cerca, había sido demasiado grande para ambos. Después de su visita al campanario de la iglesia, les había sido imposible concertar otro encuentro durante un tiempo. Las horas de trabajo habían aumentado drásticamente en previsión de la semana del odio. Aún faltaba más de un mes, pero los enormes y complejos preparativos que requería suponían trabajo extra para todos. Por fin, los dos se las arreglaron para coincidir una tarde libre. Habían acordado volver al claro del bosque y la noche anterior se vieron un momento en la calle. Como de costumbre, Winston apenas miró a Julia mientras se acercaba entre la multitud, pero le bastó mirarla de soslayo para reparar en que estaba más pálida de lo habitual. «Tenemos que cancelar la cita», murmuró ella en cuanto juzgó que era prudente hablar. «¿Qué?» «Lo de mañana por la tarde. No puedo ir». «¿Por qué?» «Pues por lo de siempre. Esta vez han empezado pronto». Por un instante, a Winston lo dominó un violento enfado. A lo largo de aquel mes, el deseo que ella le inspiraba había cambiado de naturaleza. Al principio apenas había poseído verdadera sensualidad. La primera vez que habían hecho el amor había sido poco más que un acto de voluntad. Pero a partir de la segunda vez había sido diferente. El olor de su pelo, el sabor de su boca y el roce de su piel parecían habérsele metido dentro o impregnado el aire que le rodeaba. Se había convertido en una necesidad física, en algo que no solo quería, sino a lo que creía tener derecho. Cuando le dijo que no podría ir, se había sentido engañado. Pero en ese momento, la muchedumbre se arremolinó un poco y sus manos se rozaron por casualidad. Ella le acarició fugazmente la yema de los dedos, de un modo que parecía invitar no al deseo, sino al afecto. Winston reparó en que cuando uno vivía con una mujer, esa clase de decepciones debían de ser normales, y de pronto lo dominó una profunda ternura que hasta ese momento no había sentido por ella. Le habría gustado llevar 10 años casado con ella, pasear por la calle con ella, igual que hacían en ese momento, pero sin miedo ni necesidad de ocultarse, y hablar de trivialidades y comprar cosas sin importancia para la casa. Sobre todo, le habría gustado tener un lugar donde pudieran estar solos sin sentir la obligación de hacer el amor cada vez que se veían. En realidad, no fue entonces, sino al día siguiente, cuando se le ocurrió la idea de alquilar el cuarto del señor Charrington. Cuando se lo propuso a Julia, ella aceptó de manera inesperada. Los dos sabían que era una locura. Era como si avanzaran conscientemente hacia la tumba. Mientras esperaba sentado al borde de la cama, volvió a pensar en los sótanos del Ministerio del Amor. Era curioso cómo ese horror predestinado entraba y salía de la conciencia. Estaba ahí, fijo en el futuro, precediendo a la muerte con tanta exactitud como el 99 al 100. Era imposible evitarlo, aunque tal vez fuese posible posponerlo, y sin embargo,
De vez en cuando, mediante un acto consciente de voluntad, uno escogía acortar aquel plazo. En ese momento, se oyeron unos pasos apresurados en las escaleras. Julia irrumpió en el cuarto. Llevaba una bolsa marrón de tela de saco, como la que Winston le había visto a veces en el ministerio. Se levantó para abrazarla, pero ella se soltó, en parte porque aún seguía con la bolsa a cuestas. «Un segundo», dijo. «Espera a ver lo que tengo. ¿Has traído ese asqueroso café de la Victoria?» Lo imaginaba. «Ya puedes tirarlo, porque no va a hacer falta. Mira». Se arrodilló, abrió la bolsa y sacó unas llaves inglesas y un destornillador que llevaba encima. Debajo había varios paquetes pulcramente envueltos en papel. Cuando le dio el primero a Winston, éste tuvo una sensación extraña, aunque vagamente familiar. Estaba lleno de una sustancia pesada y arenosa que cedía al tacto. ¿Es azúcar?, preguntó. Azúcar auténtica. No sacarina, sino azúcar de verdad. Y aquí tengo una barra de pan. Pan blanco, no esa puñetera porquería que nos dan a nosotros. Y un botecito de mermelada. Y aquí tengo una lata de leche. Pero mira, de lo que estoy verdaderamente orgullosa es de esto. He tenido que envolverlo en un trozo de tela porque... Pero no hizo falta que le explicara por qué había tenido que envolverlo. Su aroma llenaba ya la habitación, un olor profundo y cálido que parecía una emanación de su primera infancia, y que uno reconocía a veces en un pasillo antes de que se cerrase una puerta o se extendía misteriosamente en una calle abarrotada sin que apenas diera tiempo a olisquearlo y luego volvía a disiparse. «Es café», murmuró. «Café auténtico. Café del partido interior. 1 kilo ha sacado todo esto». «Son cosas del partido interior. Esos cerdos tienen de todo. Pero claro, los camareros, los criados y la gente les roban algunas cosas. Y mira, también tengo un paquete de té». Winston se había acuclillado a su lado. Abrió el paquete. «Es té de verdad. No hojas de arándano. Últimamente es fácil de conseguir. Han conquistado la India o algo por el estilo», dijo vagamente Julia. «Pero escucha, cariño. Quiero que te des la vuelta 3 minutos. Ve a sentarse al otro lado de la cama. No te acerques mucho a la ventana. Y no te vuelvas hasta que yo te lo diga». Winston miró abstraído a través del visillo. En el patio, la mujer de los brazos rubicundos seguía yendo y viniendo del barreño a la cuerda de tender la ropa. Se sacó 2 pinzas de la boca y cantó con mucho sentimiento. «Dicen que el tiempo lo cura todo. Dicen que siempre se puede olvidar. Pero pasan los años y las lágrimas y las sonrisas aún hacen que se me encoja el corazón». Por lo visto, se sabía aquella tonta cancioncilla de memoria. Su voz flotó en el dulce aire veraniego, melodiosa y cargada de una especie de feliz melancolía. Daba la sensación de que habría sido totalmente feliz si la tarde de junio no hubiera concluido nunca y la ropa que tenía que tender no se hubiese agotado. Se habría quedado allí 1000 años, colgando pañales y cantando bobadas. Le pareció curioso no haber oído nunca a un miembro del partido cantando a solas y de manera espontánea. Ha parecido levemente heterodoxo, una peligrosa excentricidad, como hablar para... Tal vez uno solo encontrara motivos para cantar cuando estaba al borde de la Él se volvió y por un instante casi no la reconoció. En realidad, había esperado encontrársela desnuda, pero no lo estaba. La transformación sufrida era mucho más sorprendente.
Se había pintado la cara. Debía de haberse colado en alguna tienda de un barrio proletario a comprar un estuche completo de maquillaje. Tenía los labios muy rojos, las mejillas pintadas con colorete, la nariz empolvada. Incluso llevaba algo debajo de los ojos que hacía que brillaran más. No lo había hecho con demasiada habilidad, pero Winston no entendía de esas cosas. Nunca había visto ni imaginado a una mujer del partido con cosméticos en la cara. La mejora era notable. Con unos toques de color en los sitios adecuados, no solo se había vuelto más guapa, sino sobre todo muchísimo más femenina. Su cabello corto y el mono masculino contribuían a realzar el efecto. Cuando la rodeó con sus brazos, un aroma de violetas sintéticas inundó sus fosas nasales. Recordó la penumbra de una cocina en un sótano y la boca cavernosa de una mujer. Era exactamente el mismo perfume, pero en ese momento no le concedió mayor importancia. «Si hasta te has puesto perfume», dijo. «Sí, cariño, también perfume. ¿Y sabes lo que voy a hacer ahora? Voy a conseguir donde sea un verdadero vestido de mujer y me lo pondré en lugar de esos puñeteros pantalones. Llevaré medias de seda y zapatos de tacón. En este cuarto voy a ser una mujer y no una camarada del partido». Se quitaron la ropa y treparon a la enorme cama de caoba. Era la primera vez que él se desnudaba en su presencia. Hasta ese momento le había avergonzado demasiado su cuerpo pálido y escuálido, con las varices asomando en las pantorrillas y la herida descolorida en el tobillo. No había sábanas, pero la manta sobre la que estaban tumbados estaba muy gastada y era bastante suave. El tamaño y lo mullido de la cama les sorprendió a los dos. «Seguro que está llena de chinches. ¿Pero qué más da?», dijo Julia. En esos tiempos solo se veían cavas dobles en las casas de los proles. De niño, Winston había dormido alguna vez en una. Julia no, al menos que ella recordara. Poco después se quedaron dormidos un rato. Cuando Winston despertó, las manecillas del reloj marcaban casi las 9. No se movió, porque Julia tenía la cabeza apoyada en el hueco de su brazo. Casi todo el maquillaje estaba ahora en su propia cara o en la almohada, pero un poco de colorete todavía resaltaba la belleza de sus pómulos. Un rayo amarillo del sol poniente rozaba el pie de la cama e iluminaba la chimenea, donde el agua hervía en el cazo. En el patio, la mujer había dejado de cantar, pero los gritos apagados de los niños llegaban flotando de la calle. Se preguntó vagamente si en el pasado borrado había sido una vivencia normal que un hombre y una mujer estuviesen tumbados en una cama como esa en el frescor de la tarde veraniega, haciendo el amor cuando les apetecía, hablando de lo que les venía en gana sin sentir la obligación de levantarse y limitándose a pasar el rato tumbados tranquilamente mientras escuchaban los ruidos de la calle. Sin duda, era imposible que lo hubiera sido. Julia se despertó, se frotó los ojos y se apoyó en el codo para mirar el infiernillo. «La mitad del agua se ha evaporado», dijo. «Me levantaré y prepararé un poco de café. Aún tenemos 1 hora. ¿A qué hora apagan las luces en tu edificio?» «A las 23:30. En el albergue las apagan a las 23, pero hay que llegar antes porque... ¡Largo de ahí, bicho asqueroso!». De pronto se retorció en la cama, cogió un zapato del suelo y lo lanzó al rincón con un ademán masculino, exactamente igual que le había visto lanzar el diccionario contra Goldstein aquella mañana durante los 2 minutos de odio.
¿Qué era eso?, preguntó sorprendido. Una rata. La he visto asomar el hocico por detrás del panel. Hay un agujero. Pero le he dado un buen susto. ¡Ratas!, murmuró Winston. En esta habitación. Están por todas partes, respondió Julia con indiferencia, mientras volvía a acostarse. Nosotras tenemos hasta en la cocina del albergue. Hay barrios de Londres que están invadidos. ¿Sabías que atacan a los niños? Pues sí. Hay calles donde a ninguna mujer se le ocurriría dejar a un bebé ni un par de minutos. Las pardas son las peores. Y lo malo es que las muy asquerosas... ¡No sigas!, exclamó Winston, cerrando los ojos con fuerza. Cariño, te has puesto pálido. ¿Qué pasa? ¿Te dan asco? No se me ocurre nada más horrible que una rata. Ella lo atrajo hacia sí y lo rodeó con los brazos y las piernas, como para tranquilizarlo con el calor de su cuerpo. Winston no abrió los ojos hasta al cabo de un rato. Le había parecido revivir una pesadilla que había tenido toda su vida. Siempre era más o menos igual. Se hallaba ante una pared oscura, sabiendo que al otro lado había algo insoportable, algo demasiado horrible para enfrentarse a ello. En el sueño, el sentimiento predominante era de estar engañándose a sí mismo, como si de hecho supiera lo que había detrás de la pared oscura. Haciendo un esfuerzo ímprobo, como si se arrancara un pedazo del cerebro, incluso podría haber sacado aquello a la luz. Siempre despertaba antes de descubrir lo que era, pero sabía que de algún modo estaba relacionado con lo que estaba diciendo Julia cuando la interrumpió. Lo siento, dijo. No es nada. No soporto a las ratas. No te preocupes, cariño. No dejaremos que entren. Antes de irnos, taparé el agujero con un trozo de tela, y la próxima vez que vengamos, traeré un poco de yeso y lo repararé como es debido. El negro instante de pánico estaba olvidado ya. Ligeramente avergonzado, se recostó contra el cabezal de la cama. Julia se levantó, se puso el mono y preparó el café. El aroma que salía del cazo era tan fuerte e intenso que cerraron la ventana. No fuese a despertar la curiosidad de alguien de fuera. Mejor aún que el sabor del café era la textura sedosa que le daba el azúcar. Winston lo había olvidado después de años tomando sacarina. Con una mano metida en el bolsillo y una rebanada de pan con mermelada en la otra, Julia deambuló por la habitación mientras contemplaba con indiferencia la estantería. Sugería el modo de reparar la mesita de alas abatibles. Se sentaba en el desvencijado sillón para comprobar si era cómodo, y estudiaba el reloj con la esfera de 12 horas con un gesto divertido y tolerante. Llevó el pisapapeles de cristal a la cama para verlo a la luz. Él se lo quitó de las manos, fascinado, como siempre, por la apariencia suave como de agua de lluvia del cristal. ¿Qué crees que deba ser?, preguntó Julia. No creo que sea nada. Es decir, no creo que tuviese utilidad alguna. Por eso me gusta. Es un pedazo de historia que han olvidado alterar. Un mensaje que hace un siglo, aunque no sepamos interpretarlo. ¿Y ese cuadro de ahí?, señaló con un gesto a la pared de enfrente. ¿También tiene un siglo? Más. 2, diría yo. Vete a saber. Hoy es imposible saber la edad de nada. Julia se acercó a mirarlo. Por ahí asomó el hocico de ese bicho, dijo dando una patada al panel que había justo debajo del cuadro. ¿Qué sitio es este? Me parece haberlo visto antes. Es una iglesia, o al menos lo era. Se llamaba San Clemente de los Daneses.
Volvió a recordar el fragmento de la cancioncilla infantil que le había enseñado el señor Charrington y añadió en tono nostálgico: «Naranjas y limones», dicen las campanas de San Clemente. Para su sorpresa, ella terminó el verso. «Me debes 3 peniques», dicen las de San Martín. «¿Cuándo me pagarás?», preguntan las campanas de Old Bailey. No recuerdo cómo sigue, aunque sí sé cómo termina. Aquí tienes una bujía para alumbrarte, y aquí una hacha para cortarte la cabeza. Eran como las 2 partes de un santo y seña, aunque debía de haber otro verso después de las campanas de Old Bailey. Tal vez podría arrancárselo de la memoria al señor Charrington, si le interrogaba con habilidad. «¿Quién te la ha enseñado?», preguntó. «Mi abuelo. Me la cantaba cuando era niña. Lo vaporizaron cuando yo tenía 8 años, o en todo caso desapareció. Me gustaría saber lo que era un limón», añadió con incoherencia. «He visto naranjas. Es una especie de fruta redonda de color amarillento y con la piel gruesa». «Recuerdo los limones», respondió Winston. «En los años 50 eran muy comunes. Eran tan agrios que solo de verlos te dolían los dientes». «Seguro que detrás del cuadro hay chinches», dijo Julia. «Un día de estos lo descolgaré y le daré una buena limpieza. Ya casi debe ser hora de marcharse. Tengo que empezar a quitarme el maquillaje. ¡Qué pesadez! Luego te limpiaré el lápiz de labios». Winston no se levantó hasta al cabo de unos minutos. La habitación estaba ya casi a oscuras. Se volvió hacia la luz y se quedó mirando el pisapapeles de cristal. Lo que despertaba su interés de forma inagotable no era el fragmento de coral, sino el interior mismo del cristal. Era muy profundo y al mismo tiempo casi tan transparente como el aire. Era como si su superficie fuese la bóveda del cielo y englobara un mundo minúsculo con su atmósfera y todo. Tuvo la impresión de que era posible colarse dentro y de que en realidad estaba ya dentro de él, junto a la cama de caoba y la mesa de alas abatibles, el reloj, el grabado y el propio pisapapeles. El pisapapeles era la habitación en la que se hallaban, y el coral su vida, y la de Julia, fijas en una especie de eternidad en el corazón del cristal.